Los delitos informáticos vinculados a contenidos sexuales se han incrementado en la cuarentena, según informó el Ministerio Público Fiscal. Hay una preocupación muy grande, el grooming, porque afecta a chicos que están expuestos incluso a ser víctimas de pornografía infantil. El fiscal Pablo Rivero nos cuenta cómo es la investigación del Ministerio Público ante estas denuncias. Un gusto recibirlos aquí en la Fiscalía. Como ustedes habrán visto y conforme surge de las estadísticas que tiene el Ministerio Público Fiscal, que han sido conocidas por todos los ciudadanos salteños, tenemos un registro casi de 170 denuncias que se pueden llamar que se utiliza la red o internet para la comisión de la misma. Eso llevó también al Ministerio Público Fiscal a ver la necesidad de la creación y la puesta en funcionamiento de una Fiscalía de Ciberdelito. Esta Fiscalía de Ciberdelito ya tiene toda su normativa de creación aprobada a partir de diciembre del año 2019, o sea, del año pasado, y estamos esperando los llamados a concurso para que se designe el fiscal juntamente con todo su equipo de colaboradores y se ponga en marcha esta Fiscalía. Ese es uno de los objetivos que tiene el Ministerio Público Fiscal a partir del señor Procurador, el doctor Cornejo, de poner en marcha esta Fiscalía. ¿Cuál es la importancia de una Fiscalía de Ciberdelito? La Fiscalía de Ciberdelito no solamente tiene un amplio margen de actuación en delitos de contenido sexual, como habrás visto que es el grooming, que salió en los informes de la Fiscalía. El grooming, para ir explicando de manera ordenada, es un delito que está establecido en el artículo 131 del Código Penal, que tiene una pena que nos lleva hasta los 4 años de prisión y generalmente el grooming se comete utilizando cualquier medio tecnológico y haciendo proposiciones de contenidos sexuales a menores de edad. En una situación gráfica, ¿cómo podemos decir esta situación? Cualquier menor de edad tiene acceso a un teléfono, a un celular, a un smartphone y tiene acceso a la red, ya sea por la utilización de WhatsApp, por la utilización de Facebook, por la utilización del Messenger o utilizan lo que se denomina el TikTok. El TikTok que significa que hacen video los chicos, lo suben por esa aplicación y ya las personas que están utilizando la red pueden conocerlo al menor. Esto significa que tienen la posibilidad de llegar al menor a través del correo electrónico que está registrado en el TikTok y empieza una interacción con el menor. Esas interacciones, cuando ya llevan un contenido sexual, es lo que transforma ese hecho en delito. Y la importancia de luchar contra el grooming, que es la puerta para toda otra clase de delito, porque empiezan con un contacto, con una proposición de índole sexual, luego van, por ejemplo, a solicitarle a trabajar con el menor para que se saque una fotografía, por ejemplo, de las partes íntimas y luego que se la envíe. Cuando se la envían o se envía esta fotografía, ya empieza otro trabajo de estas personas, que es, por ejemplo, coaccionarlo al menor para que si no se saca más fotos, le manda la foto a los padres. Entonces, empieza lo que empezó con un grooming, empieza ahora con una distribución de pornografía infantil y que al tener el acceso a la red, ya no podemos hablar de límites territoriales. Puede empezar en Salta, puede pasar a todas las provincias de nuestro país y también pasa las barreras internacionales. Entonces, lo que se puede originar en cualquier parte del mundo se expande de manera inmediata a través de las distintas redes de estas clases de hechos a todo el mundo. Doctor, y eso complejiza, me imagino, la investigación, porque tendrá que expandir más las redes, ver cómo se produjo, cómo fue la distribución. Sí, estas clases de hechos llevan a que desde una política criminal, desde la Procuración, se repiense esta clase de investigaciones, que se forme un equipo especializado para estas clases de hechos. Por eso es la necesidad de una Fiscalía de Ciberdelito,
para que se trabajen a través de protocolos de actuación de manera unificada y se pueda tener eficiencia en la investigación y que esté circunscrita a esta fiscalía el auxilio o la investigación de todos los equipos técnicos que necesitamos para también navegar en la red, para tener acceso a las distintas plataformas de redes sociales o tener un contacto directo con la red social de Facebook, por ejemplo. Entonces, esto nos lleva a repensar el refuncionamiento del Ministerio Público Fiscal, que hoy por hoy está distribuido en distintas fiscalías de la provincia, en distintas fiscalías de contenido sexual o distintas fiscalías de delitos económicos, para repensar el refuncionamiento de esto, para poner en marcha la Fiscalía de Ciberdelitos y tener una eficiencia en esta clase de hechos. Ahora, la materia, digamos, de ciberdelito no solamente se circunscribe a lo que conocemos como delito de contenido sexual o que afectan a la libertad sexual de cualquier persona, no solamente de menores, sino también de personas mayores. El ciberdelito también tiene íntima relación con las cuestiones de género, con la violencia de género. Habría que sentarse a pensar si las redes sociales por ejemplo, sirven para manifestar amenazas. Estamos llenos de denuncias en donde se utilizan las redes sociales, donde pareja, expareja o que han tenido alguna relación sentimental, se mandan amenazas a través de las redes. Eso también nos lleva a pensar cuál es la importancia de esta fiscalía con la violencia de género y otras clases de acciones, digamos, que podremos poner de ejemplo para darle la importancia y situar cuál es la necesidad de la Fiscalía de Ciberdelito. Otro punto también es, ustedes habrán visto hoy por hoy las cantidades de delitos económicos, por ejemplo las estafas y defraudaciones, que se practican utilizando también la red de Internet. Entonces, con esto quiero mostrarle el abanico de posibilidades de trabajo que debe tener una Fiscalía de Ciberdelito y que no solamente se circunscribe a una competencia de esta Fiscalía, sino que tiene que tener una interrelación con las distintas Fiscalías que ya están en funcionamiento. Bien, doctor, volviendo al tema del delito vinculado a los contenidos sexuales, en los casos de adultos, ¿cómo se produce? ¿Hay alguna diferencia con lo que pasa con el grooming? Cuando son personas mayores de edad ya no estaríamos hablando de grooming, claro, específicamente, pero sí se presta para otras clases de hechos delictuales, por ejemplo, para coacción, para extorsiones. Por ejemplo, yo transfiero un video de alguna situación de contenido sexual y la otra persona me dice que si no deposito tanta cantidad de plata en tal cuenta lo voy a sacar a las redes sociales. Eso es un tema que se ha incrementado notablemente en estos días, justamente por la situación de pandemia y la obligación que tenemos de quedarnos en la casa como medida preventiva para esta situación. Entonces también se ha incrementado esa situación y nos lleva a trabajar de otra forma. ¿Y en su caso le tocó investigar o seguir más casos de víctimas varones o mujeres? No tengo determinado, digamos, cuál es la afectación, digamos, como víctima a varones o mujeres, sino que más allá de tenerlo como varones o mujeres, es una situación que la tenemos que investigar en conjunto sin distinguir esa situación, porque la necesidad de darle una respuesta a la sociedad nos obliga a esta situación. Bien, y con respecto al grooming, ¿cuál es el patrón que usted ve de los padres, digamos, no estuvieron presentes, no siguieron a los chicos, no tuvieron una vigilancia en las redes, y se sorprenden, los chicos tienen temor al contarlo? Bueno, el patrón general es que los chicos entran en una situación de confianza con el imputado o con el investigado de que está en el otro punto de la red. Esta situación de confianza no es que se logra de un día para el otro, sino que estas personas van accediendo en distintos niveles de confianza con las personas o con los menores, o con los chicos, como podríamos decir. Y esto no se logra de un día para el otro, sino que se va desarrollando de manera permanente y continua.
Y esto es justamente uno de los requisitos que tenemos que tener como padres, es controlar cuál es el acceso que tienen los menores de edad al contenido de las redes. Entonces, como cualquier padre de familia, ya sea la mamá, el papá, el hermano mayor o incluso el otro hermanito, hay que saber qué es lo que están viendo los menores. Entonces nos lleva a revisar los contenidos que acceden, a tener un diálogo dentro del seno familiar de con quién están hablando, de qué están hablando, porque cuando se produce o se accede a la otra situación de donde ya le manda una fotografía de su parte íntima al menor, ya entra en una situación de desventaja y de ¿qué me dirá mi papá si se entera de esta cosa o de esta situación? Y el menor de edad muchas veces, en la mayoría de los casos, no sabe o no puede entender que eso está mal. ¿Entienden? Entonces entra en una situación donde se rompe el diálogo con los adultos de la familia, y eso es lo que no hay que permitir en estas clases de delitos. Hay que tener un diálogo permanente con los chicos, con los hijos, con los menores de la familia, y tratar de controlar cuál es el contenido y con quién hablan y por qué hablan con tal o cual persona. Doctor, ¿y las aplicaciones, las plataformas, redes sociales que utilizan los chicos cuando ustedes avanzan con la investigación, ellos demoran tiempo en dar respuesta a los requerimientos de ustedes porque no están aquí en Salta? Exactamente, ese es uno de los grandes problemas que se nos presenta, sobre todo hoy por hoy que lo están llevando las fiscalías de delitos sexuales, cómo accedemos en un menor tiempo a las bases de datos que tienen estas empresas. Por ejemplo, Facebook tiene todas sus oficinas en el exterior, y la mayoría de las aplicaciones que se utilizan para las redes sociales o para mantener una comunicación por internet también no tienen oficinas en nuestro país, menos en Salta. Entonces eso nos lleva un tiempo considerable poder llegar a acceder a esta situación. Tenemos menor problema cuando estamos hablando de internet para saber desde qué punto a qué punto se accede. Por ejemplo, un menor cuando está en su casa accede a la red de Wi-Fi de su casa, por ejemplo, entonces está utilizando el servicio de internet que está en calle Chacabuco al 1300. Entonces, cuando vamos a trabajar sobre cuál es el otro punto, ahí tenemos que determinar en dónde fue el punto de conexión de la otra persona. Esa situación hoy por hoy está bastante avanzada, porque las compañías que prestan el servicio de internet nos están informando de manera más rápida. Quisiéramos que sea inmediata, pero bueno, obviamente también tenemos un tiempo de demora considerable para que nos den el IP del investigado. Perfecto. Doctor, muchas gracias por habernos dado esta nota. No, por favor, gracias a ustedes.